Mientras dos terceras partes del país festejan el triunfo aplastante de Morena, una tercera parte llora la noche triste. Haga de cuenta que es un pastel. Lo de ayer fue un tsunami guinda, un verdadero terremoto que, según hemos observado, ha dejado la esperanza opositora pues materialmente en escombros. Morena arrasó prácticamente con todo. No solo se queda con la presidencia de la República, con 7 de 9 gubernaturas en juego y la mayoría constitucional en el Congreso Federal, lo cual le va a permitir aprobar iniciativas de reforma necesarias para que la presidenta de la República gobierne sin contrapesos. Para Morena, mejor imposible. Sino que nos lo diga y lo comente Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, comentarista, analista político en ese espacio, también en el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pepe, buenas noches. ¿Por dónde vamos? ¿Qué sigue? Pues mira, yo creo que hay que registrar que este fue un cambio histórico profundísimo el que vivimos la jornada de ayer. Creo que es el inicio de una nueva era política, no es simplemente un cambio de gobierno, no fue simplemente una victoria con un margen muy amplio, sino que me parece que estamos en presencia de la conformación de un nuevo régimen político, de un nuevo sistema político. Como bien haces el recuento, pues Morena no solamente se lleva la presidencia de la República, sino que tiene el control del Congreso, el control de la mayoría calificada del Congreso, lo cual implica que la coalición que respalda a Claudia Sheinbaum podrá hacer el presupuesto sin negociar con nadie, podrá reescribir las leyes sin escuchar a ninguna fuerza opositora, podrá incluso reescribir la Constitución sin tener que escuchar la voz de la oposición. Este es un cambio de régimen profundísimo que termina con la época de ese sistema que podríamos decir que tuvo muchas deficiencias, pero era un sistema pluralista en donde las decisiones importantes, cruciales del país tenían que pasar por la negociación, tenían que buscar algún tipo de consenso. Bueno, eso los electores el día de ayer decidieron terminarlo y fundar un nuevo sistema hiperpresidencialista con un partido que se ha vuelto un partido hegemónico que pues barre prácticamente todo el país. Tenemos desde luego esos espacios en donde resiste la oposición en Jalisco, en Guanajuato, pero el resto del país vuelve a estar pintado de un solo color, incluso en el bastión histórico de Yucatán, Morena se impone en la gubernatura. De tal manera que sí hay que reconocer que tenemos un nuevo sistema político a partir del día de ayer. ¿Cómo te explicas estos resultados electorales? ¿Qué resorte? ¿Te acuerdas? Se hablaba mucho del voto oculto y la oposición comenzó a manejar que ese voto oculto podría ser algo favorable a la tendencia que llevara a Xóchitl Gálvez al triunfo. Ya vimos que sí hubo voto oculto, pero voto oculto por el sistema. Para el otro ¿Cómo lado. te lo explicas, te pregunto? Bueno, sí, es yo creo que una gran sorpresa. No nos sorprende que haya ganado Claudia Sheinbaum, creo que eso estaba muy cantado desde hace tiempo. Sorprende el margen, sorprende el que haya arrasado en el Congreso, que doble los votos de Xóchitl Gálvez, que haya un margen de 30 puntos entre el primero y el segundo lugar. Y bueno, creo que es otro caso de que las encuestas que nosotros teníamos como encuestas que había que tomar con cierta suspicacia, pues estaban ocultando una parte del país que estaba pues mucho más cercana al continuismo que dispuestas a dar un viraje a favor de la oposición. ¿Por qué no convenció el discurso de la oposición finalmente? Mira, yo creo que... ¿Y cómo queda la oposición? Hace un momento decíamos que en escombros, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ha desaparecido formalmente el PRD, que es muy difícil que en el resto de los cómputos llegue a alcanzar el 3% y conservar su registro. El PRI queda también destrozado, muy disminuido. Y yo creo, Pepe, que lo que resultaba muy difícil
es que se inventara una oposición solamente en una campaña presidencial. La oposición no plantó cara durante el gobierno de López Obrador, no hizo la reflexión autocrítica que tenía que haber hecho en el 2018, y creo que apostó a que el desgaste del gobierno de López Obrador los iba a regresar inmediatamente al poder, que solamente tenían que aguardar en sus sillones a que les regresara la simpatía de la gente, y el descrédito de los partidos tradicionales es severísimo. Ayer tuvimos otra confirmación de ese desprestigio de los partidos del PAN, del PRI, del PRD, y un desprestigio que no pudo remontar quien creo que debemos seguir considerando que fue la mejor carta de la oposición para encabezar la candidatura presidencial en esta elección, una candidata fresca que podía decir que tenía una trayectoria que era distinta de la de las estructuras, las jefaturas, las gerencias de los partidos, pues finalmente estaba cargando con un peso que era insuperable, ¿no? Pues Jesús, te agradezco mucho el análisis, a bote pronto prácticamente después de lo que ha ocurrido. Horas. Decíamos hace un momento, hay 2/3 partes del país que festejan y hay otra tercera parte que está llorando la noche triste de la derrota y preocupada por el futuro de la oposición democrática, en la que muchos millones todavía creen o han creído, y ahora está, insisto, en escombros. Por supuesto, hay muchos que festejan. El morenismo mostró sus enormes respaldos populares. Llega para quedarse. Llega para estar un tramo más. Por lo menos 6 años más, ya suban a 12. Por lo menos 6 años, eso ya lo decidieron los electores. Y creo que la gran pregunta es qué va a pasar, no solamente con las oposiciones, sino qué va a pasar con el mecanismo de los contrapesos que fuimos construyendo a lo largo de los años, y que hoy parece que están totalmente anulados, a punto de ser destruidos. Tenemos pues esta amenaza de las propuestas constitucionales del presidente de la República que terminarían de arrasar estos límites que se establecieron al poder presidencial. Este nerviosismo se ha sentido, se ha percibido en los mercados. Hoy vimos comportamientos erráticos en los mercados, señaladamente, porque sí hay una reacción de incertidumbre en este momento, y en un momento dado ese sector se puede convertir en el verdadero contrapeso si se anulan los constitucionales, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. La realidad es el gran contrapeso, y desde luego esta percepción de que puede haber un gobierno, una presidencia incontrolable, que no tiene límites, pues es una amenaza a la certidumbre económica en nuestro país. Gracias, Jesús. Nos vemos pronto, de hoy en 8. El lunes que viene. Claro que sí. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez.